Si preguntase por aquí cuál es la red social que más detestas, estoy convencida que un amplio porcentaje contestaría que X, lo anteriormente conocido como Twitter. Entrar ahí debe ser lo más parecido a lo que era vivir en el salvaje oeste. Pero yo no estaría de acuerdo. Si hay una red social que detesto en concreto, esa es Instagram. Ahora hay una ola de personas ofreciendo cursos sobre cómo encontrar tu propósito. Y yo me pregunto, ¿podría ser el propósito de algún alumno el vender cursos sobre cómo conocer tu propósito a otras personas? ¿Tu propósito es generar cursos que enseñen a otros cómo encontrar su propósito a través de ofrecer cursos de cómo encontrar su propósito? Vale, ya, vamos a dejarlo aquí. Y no, en este vídeo no te voy a enseñar cuáles han sido las herramientas que me han ayudado a mí o no a encontrar mi propósito, sino que este vídeo va más bien enfocado a una reflexión personal acerca de esto. En la vida contemporánea, hablar de propósito se ha convertido en algo común. Se escribe sobre él en libros de autoayuda, se repite en conferencias motivacionales, se emplea como criterio para orientar acerca de perspectivas profesionales o personales, incluso se utiliza en campañas publicitarias. El término se reviste de un aura de grandeza. Se espera que el propósito sea algo extraordinario, ese chispazo que por fin nos ofrece esa felicidad que tanto anhelamos. Es algo transformador, casi heroico. Pero lo cierto es que muchas personas al escuchar este término pueden sentir tanto fascinación como una tremenda angustia. Por un lado desean encontrar esa brújula que oriente todo aquello que hacen, pero por otro lado también sienten la presión de no estar a la altura de hacer todo aquello que se supone que deberían estar haciendo. Esta tensión genera malestar, desasosiego y paradójicamente cada vez una distancia mayor sobre lo que es el mismo sentido de la vida que se busca abrazar. En el contexto de las tradiciones sapienciales, el propósito no se entiende tanto como una especie de plan de vida personal, sino más bien como un principio de sentido que conecta la vida humana con una especie de orden mayor. El cosmos, la divinidad, el dharma, el tao, el logos, y así se va encarnando en la existencia concreta. El propósito tampoco dependería solo de la voluntad, sino más bien de la apertura, de la escucha, del discernimiento. Es algo que se revela en el proceso, no es algo fijo y predeterminado. Y sobre todo se encarna en lo sencillo y lo cotidiano, no necesariamente en hazañas espectaculares. Viktor Frankl nunca he sabido cómo se pronuncia ese apellido. En su obra El hombre en busca de sentido, mostró cómo el para qué de la vida se convierte en una fuerza vital capaz de sostener cualquier dificultad que encontremos en el camino, incluso en las situaciones más extremas. Y sin embargo, muchas personas plantean el propósito como una especie de sinónimo de vocación clara, de impacto social, de relevancia histórica. Y es este horizonte idealizado el que provoca la frustración de muchísimas personas. ¿Y si no encuentro mi propósito? ¿Y si no es lo suficientemente grande? El mío parece insignificante con respecto al de otros. Parece que surgen preguntas cargadas de miedo. La búsqueda del propósito entonces se convierte en una carga. Idealizar el propósito supone inyectar en él una serie de expectativas desmedidas. Que sea claro, emocionante, permanente, reconocido y además alineado con nuestros gustos y preferencias. Ojo, pero la vida real rara vez funciona así. El propósito no se suele presentar como un plan perfectamente trazado, sino que más bien se va desvelando en fragmentos, en procesos, en decisiones. Además, no siempre suele coincidir con aquello que más placer nos produce. ¿Qué pasaría si seguir tu propósito implica atravesar caminos incómodos y aceptar tareas humildes, aprender en la dificultad? Y es que la idealización puede generar un círculo vicioso. Cuanto más imaginamos un propósito grandioso, más nos alejamos de la capacidad de saber reconocerlo en lo ordinario. Nos volvemos ciegos a la grandeza de lo pequeño. Recuerdo una película que vi hace tiempo que me hizo reflexionar sobre esto. Voy a modificar algunos detalles con ánimo de no generaros ningún tipo de spoiler. La película refleja una familia de deportistas. Tienen un hijo y una hija, los cuales son unos aficionados a ese deporte máximos. Ahora bien, el hijo está muchísimo más obsesionado. El único deseo y el único sueño que ha tenido a lo largo de su vida es triunfar en ese deporte. A ella también le fascina, pero no con ese punto de obsesión que tiene el hermano. Al final, por circunstancias de la vida, en un campeonato internacional seleccionan a la hermana. Imaginaos cómo se sintió el hermano cuando él quedó descartado. La frustración, la rabia, los celos. Es inevitable que hagan acto de presencia. Su hermana iba a vivir el sueño de toda su vida. Ella se vuelve una deportista célebre en ese deporte. Y al final de la película, de lo que se dan cuenta
cuenta es de que ella no podía haber conseguido ese éxito si no hubiese sido por el acompañamiento y el entrenamiento crucial de su hermano. Sin él, ella no hubiese podido nunca ser quien es. Sin embargo, la cara visible de todo esto, la que aparecía en todos los pósters y la que recibe todo el reconocimiento, es ella. Si se observa con detenimiento, el propósito no es algo que se fabrica, sino que más bien es algo que se escucha. Y escuchar es mucho más difícil que imponer. Resulta muchísimo más atractivo sentir que tenemos la capacidad de crear nosotros nuestro propio propósito, que recaiga todo sobre nuestras fuerzas. Pero eso implica en muchísimas ocasiones tener que darnos golpes contra la pared. Escuchar el propósito significa que quizá no coincida con nuestros planes previos, que tampoco coincida con nuestras preferencias inmediatas, que no necesitamos imitar el de otros, ni tampoco alcanzar los mismos estándares, que cada vida tiene un sentido único. Y lo que para unos parece algo pequeño puede ser lo más grande para quien lo vive con fidelidad. El aprendizaje existe renuncias, disciplina, perseverancia en medio de la monotonía. Incluso las vocaciones más luminosas surgen de contextos oscuros y de tareas que en un inicio parecían indeseables. Aceptar que el propósito implica procesos que a veces no son agradables es profundamente liberador, que nos recuerda que no se trata de perseguir constantemente todo aquello que nos agrada y que la fidelidad a un proceso difícil puede revelar un propósito mucho más grande que cualquier satisfacción inmediata. Y bueno, en la tradición te puedo enumerar un montón de casos. Teresa de Lisieux descubrió que su camino era la pequeña vía, hacer las cosas ordinarias con amor extraordinario. Y es que lo simple puede transformarse en una fuente de grandeza. Otro de los grandes problemas es la rigidez en nuestras expectativas. En lugar de acoger la vida como viene y buscar el sentido en lo que hay, lo rechazamos porque no se ajusta al ideal que habíamos fabricado. Y de esa manera nos privamos de descubrir la belleza de lo presente. Nos imaginamos que deberíamos estar viviendo algo extraordinario, pero nuestra cotidianidad parece como repetitiva, gris, y esas expectativas generan un velo que nos impide ver la realidad, cuando lo que necesitamos es precisamente abrir los ojos. No es necesario tampoco descubrirlo todo de golpe, ni resolver la vida en una sola decisión. Basta con atender al presente, ser fiel en lo pequeño, escuchar en cada momento y de esa manera poder responder con generosidad. Y es ahí, en esa respuesta humilde y constante, que se encuentra la grandeza de aquello que buscamos.